Mis padres escondieron a mi abuelo multimillonario detrás de los botes de basura en la boda de mi hermano. Cuando me senté con él, mi madre me dio una bofetada y me hizo sacar. Ella no tenía idea de lo que ya estaba cruzando las puertas. El sonido de la mano de mi madre golpeando mi rostro cortó directamente a través del cuarteto de violines, limpio, agudo. El tipo de sonido que no pertenece a un jardín lleno de vestidos de seda y copas de champán, pero que llega de todas formas, sin invitación, como llegan finalmente todas las cosas verdaderas. Mi arete se soltó al caer. Un pequeño aro de oro que mi abuelo me había regalado para mis 21 años. Del tipo de regalo que cuesta $40 y significa todo. Desapareció en la gravilla en algún punto entre la furia de mi madre y la mano de mi padre en mi codo, guiándome hacia la salida como si yo fuera un problema de catering que había que resolver antes de las fotos de la boda. Me sostuve antes de caer. Me di la vuelta. Mi abuelo no se había movido. Seguía sentado en la caja de plástico junto a los 2 contenedores de catering desbordados cerca del pasillo de servicio, los que olían a fruta pasada y champán rancio, aquellos detrás de los cuales mi madre lo había colocado porque había calculado, con la frialdad específica de alguien que lleva décadas practicando la crueldad, que era menos vergonzoso cuando estaba fuera de la vista. Me observaba con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. El anciano gentil, el que olía a menta y papel viejo, el que me traía libros que yo no había pedido y recordaba cosas de mí que yo misma había olvidado, había desaparecido. Lo que había debajo parecía algo completamente distinto, algo que había estado esperando, muy pacientemente, exactamente este momento. Me llamo Harper Vance, tengo 28 años. Trabajo como archivista junior en la biblioteca de una universidad, lo cual significa que paso la mayor parte de mi tiempo en salas donde la gente guarda silencio por acuerdo mutuo, y el papel se trata con más cuidado del que la mayoría de las personas se tratan entre sí. Mi familia no es así. Déjenme darles el panorama completo, porque el contexto lo es todo, y he pasado mucho tiempo siendo la única persona de mi familia que parecía entenderlo. Mi madre, Diane, tiene 54 años. Fue hermosa alguna vez, de una manera que no le ha perdonado al tiempo el haber terminado, y ha redirigido la energía de ese duelo hacia la construcción y el mantenimiento de una imagen. Específicamente, la imagen de una familia que ha llegado, social, financiera y estéticamente. Todo en nuestra casa fue elegido para actuar un papel. Los muebles, las amistades, las tarjetas de Navidad, las donaciones caritativas que hacían que su nombre apareciera en el programa. Diane no era cruel de manera obvia, rara vez levantaba la voz, rara vez hacía amenazas explícitas. Era del tipo de crueldad que funciona a través de la exclusión y la retención del cariño, a través de comentarios calibrados para golpear el tejido blando sin dejar marcas. Mi padre, Richard, tiene 57 años. Es consultor financiero con su propia firma pequeña, una firma que durante los últimos años había tenido un desempeño significativamente pobre. Él llevaba esto de la manera en que lo hacen los hombres inseguros, con confianza ruidosa y relojes caros, y la agresividad específica de alguien cuya autoimagen sostiene una estructura que se está agrietando. Tenía el apretón de manos de un hombre que creía firmemente en los apretones de manos. Mi hermano Liam tiene 31 años. Es el hijo que ellos mismos construyeron, pulido, ambicioso, fotogénico, con el encanto fácil que viene de nunca haber sido seriamente contradicho. Se casaba con Olivia Chen, cuya familia es dueña de una cadena de hoteles en el noroeste del Pacífico. La boda, celebrada en su finca en las colinas fuera de la ciudad, tenía un presupuesto de aproximadamente $140,000, lo cual sé porque mi madre lo mencionaba aproximadamente cada 48 horas durante 6 meses. No era, bajo ninguna medida razonable, una boda. Era una declaración de haber llegado, una instalación, y luego estaba el abuelo Theodore. Theodore Vance, el padre de mi padre, vivía solo en una casa pequeña en un pueblo a 3 estados y 6 horas de vuelo de distancia. Tenía 79 años, ligeramente encorvado, con el tipo de manos que parecen haber hecho trabajo real en algún momento. Usaba la misma rotación de gabardinas de lana y zapatos de cuero desgastados. Cargaba un maletín de cuero maltratado, que mi madre describía como vergonzoso cada vez que lo veía, y se movía por el mundo con la calma sin prisas de alguien que ya había decidido cuáles cosas importaban, y descubrió que la lista era más corta de lo que la mayoría espera. Mi familia lo trataba como una herencia complicada, presente cuando convenía, escondido cuando no. Yo siempre había sabido esto. Había elegido, durante la mayor parte de mi vida adulta, no examinarlo demasiado de cerca, no porque no lo viera, sino porque el examinarlo se sentía como una puerta que no estaba lista para abrir. Visitaba al abuelo por mi cuenta, 2 veces al año,
tomaba el vuelo de 6 horas o el largo viaje en auto y pasaba tardes tranquilas en su casa que olía a libros viejos y a la paz específica de las habitaciones que no necesitan actuar nada. Él hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Recordaba, sin que se lo pidiera, las cosas que yo le había contado. Trataba mi vida pequeña y poco glamorosa, el trabajo en la biblioteca, el apartamento de un cuarto, el salario nada extraordinario, como si fuera exactamente lo que debía ser. Yo lo amaba de esa manera sencilla y sin actuación, que es difícil explicar a las personas que solo han experimentado el amor condicional. Mi familia lo toleraba de la manera en que se tolera una obligación vaga, con diligencia, mínimamente, y con el resentimiento persistente y de bajo grado de la gente que quiere querer cosas que en realidad no quiere. Debía haber visto venir lo de los asientos en la boda. Debía haberlo anticipado como se anticipa la lluvia cuando el cielo lleva días acumulándose. No lo hice. La primera señal fue el plano de asientos. 3 semanas antes de la boda. Lo vi en la barra de la cocina de mi madre durante una visita de domingo. Un plano laminado del jardín de la finca Ashford, codificado por colores según la mesa. Las mesas familiares, en dorado pálido, estaban dispuestas en semicírculo cerca del arco de la ceremonia. Un grupo de mesas en azul suave estaba ubicado a lo largo del muro izquierdo del jardín, para los cercanos a la familia. Los amigos de universidad de Liam, vecinos de la infancia, el tipo de gente a la que invitas porque su omisión se notaría. El nombre del abuelo Theodore no estaba en el plano. Lo señalé con cuidado. Mi madre levantó la vista del arreglo floral que estaba retocando y dijo, con enorme naturalidad, a él lo estamos manejando por separado. Manejando por separado, repetí. Tiende a hacer las cosas incómodas, Harper. Ya lo sabes. Yo no lo sabía. Lo que sabía era que el abuelo era callado y cálido, y a veces decía cosas que incomodaban a mi madre porque eran verdad. Es familia, dije. Es una complicación. Vendrán inversionistas, no solo familia. Lawrence Chen va a estar ahí. No puedo tener a Theodore en las filas de familia luciendo como si acabara de salir de una tienda de segunda mano. Abrí la boca. Mi madre tomó el arreglo floral y se fue a la habitación siguiente. Me dije a mí misma que ella estaba exagerando, que le encontraría un asiento razonable, algo periférico pero no insultante, que el manejando por separado era solo su manera de referirse a un plan que aún no estaba finalizado. Estaba a 30 días de descubrir que estaba equivocada. La segunda señal fue una llamada telefónica que escuché por casualidad, una semana antes de la boda. Había llegado a la casa de mis padres para recoger un vestido que había dejado ahí. Entré con mi propia llave y bajaba por el pasillo cuando escuché la voz de mi madre desde el estudio. Aguda, baja, el tono que usaba cuando estaba resolviendo un problema en lugar de actuar. Simplemente siéntenlo fuera de la vista, cerca de los del catering. Theodore siempre viste como un vagabundo. Una vez que el dinero esté asegurado, puede refunfuñar todo lo que quiera. Una pausa, luego su risa, la verdadera, no la social. Lo sé, pero Richard necesita que esto salga bien. Si Lawrence Chen ve a ese hombre y piensa que así es como se ve la familia. Me quedé de pie en el pasillo durante 45 segundos completos sin moverme. Estaba tratando de localizar la parte de mí que estaba sorprendida. No pude encontrarla. Lo que encontré en su lugar fue una ira fría y clarificadora. No del tipo caliente, no del tipo que te hace azotar puertas y levantar la voz, sino esa ira específica que viene de tener algo que sospechabas a medias confirmado por completo. El tipo que no se disipa, el tipo que se calcifica en algo estructural. No dije nada. Tomé mi vestido y me fui. Debí haber dicho algo, lo sé ahora. Sé que lo que elegí en su lugar, el camino de decirme a mí misma que lo resolvería en la boda, que redirigiría las cosas, que me aseguraría de que el abuelo tuviera un asiento decente cuando llegara, era otra versión del mismo viejo patrón. El patrón de creer que una solución silenciosa era mejor que una confrontación. El patrón de gestionar el comportamiento de mi familia en nombre de las personas a las que herían, para que nadie tuviera que sentirse incómodo. Ya terminé con ese patrón, pero en ese momento se sentía como pragmatismo. El abuelo Theodore llegó a la finca a la 1:15 p.m. de un sábado de septiembre, 6 horas después de su vuelo temprano, con su vieja gabardina de lana y cargando el maletín de cuero maltratado del que mi madre se había burlado durante 20 años. Me abrazó primero, cuando lo encontré en la entrada. El abrazo particular de alguien que está genuinamente feliz de verte y no siente la necesidad de actuarlo. Olía a menta y papel viejo, igual que siempre. Me sostuvo un segundo más de lo socialmente obligatorio. Te ves cansada, dijo, lo cual viniendo de él no era una crítica. Estoy bien, dije, lo cual viniendo de mí no era del todo cierto. Él asintió como si conociera la diferencia y no fuera a insistir. Caminamos juntos hacia el jardín. La ceremonia comenzaría en 45 minutos. Vestidos de seda se movían entre la luz de la temprana tarde. La pirámide de champán cerca de la mesa principal atrapaba el sol. El cuarteto de violines. Sí, había en verdad un cuarteto de violines
violines para el cóctel. Calentaba en algún lugar del jardín lejano. Todo era exactamente tan hermoso y exactamente tan hueco como yo había anticipado. Mi madre apareció en menos de 90 segundos. Tenía esa mirada que usa cuando algo no ha salido según el plan y está reencaminándose en tiempo real. Una tensión muy específica alrededor de los ojos, una sonrisa que involucra solo la parte inferior de su rostro. Entró desde la izquierda y guió al abuelo con una mano en su codo antes de que él pudiera orientarse en el espacio. Theodore, dijo con calidez, en la voz que usaba para el público. Qué alegría que hayas llegado. Por aquí, por favor. Mamá, dije. Ya lo estaba moviendo. Ya lo guiaba alrededor del borde trasero del arco de rosas, pasando las mesas principales, pasando las filas de la familia, pasando todo eso, hacia el borde lejano del pasillo de servicio, donde un joven mesero nervioso arrastraba una silla plegable de metal sobre la gravilla. La silla estaba colocada junto a 2 contenedores de catering desbordados, grandes, con ruedas, comerciales, del tipo que usan los recintos para consolidar la basura de un evento al aire libre. Estaban sobrellenos. El más cercano a la silla tenía una tapa que no cerraba del todo, liberando un olor lento y cálido a cítricos pasados y champán rancio. El mesero puso la silla en el suelo. La miró a mi madre, luego miró al suelo, de la manera en que la gente mira al suelo cuando le han pedido hacer algo que reconoce que está mal, pero no tiene la posición para negarse. Mi abuelo se paró frente a la silla y la observó durante un largo momento silencioso. Luego se sentó, sin decir palabra, sin ninguna reacción visible. Eso fue, de alguna manera, la peor parte. Mamá. Mi voz temblaba, no de miedo, de algo que no tenía un nombre limpio. No puedes poner a mi abuelo detrás de la basura. Ella se acercó a mi oído. Su voz era muy baja y muy precisa. Entonces ve y siéntate con él, Harper. Siempre te ha gustado recoger animales perdidos. Se alejó caminando, así que me senté con él. Encontré una segunda caja de plástico cerca de la entrada de servicio y la arrastré hasta ahí, y durante 20 minutos el abuelo Theodore y yo estuvimos ahí juntos, ligeramente escondidos, ligeramente ridículos, a 6 metros del borde de una boda de $140,000 que se representaba para el beneficio de personas que en ese momento sostenían copas de champán y no nos miraban. Liam miró hacia nosotros una vez desde su posición en el altar. Su mandíbula se tensó, apartó la vista. Mi padre revisó sus gemelos y encontró otro lugar hacia donde dirigir la mirada. Vi a un mesero pasar frente a nosotros con una bandeja de aperitivos, cruzar brevemente la mirada con mi abuelo y luego desviarla con la angustia específica de alguien que está viendo algo injusto y sabe que es demasiado pequeño dentro de esta estructura para hacer algo al respecto. No tienes que hacer esto, Harper, dijo el abuelo. Su voz era la misma de siempre, sin prisa, uniforme. No necesitas quemar tus puentes por mí. Ya estoy ardiendo, dije. Se quedó callado un momento. Sus manos descansaban sobre el bastón, madera pulida con mango de plata. No costoso, pero cuidado. Miró al cielo, a la luz dorada de septiembre cayendo entre los árboles sobre el pasillo de servicio. El fuego tiene su utilidad, dijo. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. 5 minutos después, mi madre volvió. Nos había estado observando. Pude notarlo por la dirección de la que venía. No a través del jardín, sino desde el costado, desde la posición detrás del arco de rosas, donde podía observar sin ser observada. Llegó con la energía de alguien que había estado enfureciéndose progresivamente mientras catalogaba nuestro comportamiento, que es un tipo específico de llegada. Siempre haces esto, dijo. Baja y tensa, cada evento familiar, cada ocasión, observando. Pude notarlo por la dirección de la que venía, no a través del jardín, sino desde el costado, desde la posición detrás del arco de rosas, donde podía observar sin ser observada. Llegó con la energía de alguien que había estado enfureciéndose progresivamente mientras catalogaba nuestro comportamiento, que es un tipo específico de llegada. Siempre haces esto, dijo, baja y tensa, cada evento familiar, cada ocasión. Siempre eliges la vergüenza por encima de tu propia familia. Él es tu familia. Dije, es tu suegro. Es una mancha en este evento. He trabajado 6 meses para que este día sea perfecto, y tú estás sentada en el pasillo de servicio como alguien con decencia básica, ofrecí. Su rostro pasó por algo que vi ocurrir en capas. La máscara social, la calidez que actuaba para el público, cayó por completo. Lo que había debajo era algo genuinamente más feo, no dramático, no teatral, sino plano y frío y muy viejo. El rostro de una mujer que se había estado saliendo con la suya, con un tipo particular de crueldad durante mucho tiempo y a la que nadie en su familia inmediata se había opuesto jamás en serio. Es una vergüenza, dijo. Siempre ha sido una vergüenza. Viste como un vagabundo. Se niega a comportarse apropiadamente en los eventos y hace que nuestra familia parezca que pertenece a otro nivel económico. Si crees que voy a pasar un momento más defendiendo su presencia ante Lawrence Chen, tiene 79 años.
dije, más fuerte de lo que pretendía. Voló 6 horas para ver casarse a su nieto y lo pusiste detrás de botes de basura. En algún lugar detrás de mí, escuché copas detenerse en el aire. Mi madre se movió muy rápido. No lo esperaba. Su mano golpeó mi mejilla. No una bofetada como las que muestran las películas, tentativa y dramática. Una real, con toda la fuerza de una mujer que había terminado de fingir estar controlada. El arete se soltó. Un dolor agudo y específico que viajó desde mi lóbulo hasta mi mandíbula. El cuarteto de violines se detuvo. Realmente se detuvo. Cada copa en las cercanías parecía congelarse a medio camino. Mi padre se materializó en menos de 3 segundos. Su mano se cerró sobre mi codo con el agarre practicado de alguien que gestiona una situación. «Vete», dijo, muy suavemente, en mi oído. «Vete, no vuelvas y no arruines el día de tu hermano». Me empujó hacia la salida del jardín con una fuerza que era educada en su mecanismo y violenta en su intención. Me sostuve sobre la gravilla. Mi mejilla ardía. Mi lóbulo sangraba. Poco, en silencio, tibio. Me di la vuelta. 200 personas me miraban, o más bien, algunas de ellas me miraban. Algunas miraban su champán, algunas miraban a la distancia media, actuando la incomodidad específica de presenciar algo para lo cual el contrato social no tiene un protocolo claro. Mi abuelo no se había movido. Miraba sus manos sobre el bastón. Luego levantó la vista. Y la expresión en su rostro. Eso es a lo que sigo volviendo. Esa es la imagen que vive detrás de mis ojos ahora cuando los cierro por la noche. No ira, no dolor, ni siquiera la tristeza particular de un hombre muy anciano que ha sido humillado por la esposa de su hijo en la boda de su nieto. Resolución. Como una puerta abriéndose desde adentro. Metió la mano en el maletín de cuero. Quiero contarles sobre el maletín. Porque todos se van a enfocar en lo que vino después. Y el maletín importa. Era un maletín de cuero café maltratado, broches de bronce, pulidos por el uso. Mi abuela lo había comprado en 1987, el año en que él fundó su primera empresa. Lo había cargado durante 37 años. Mi madre lo había llamado el portafolio de ese hombre sin hogar en cada evento familiar desde que yo tengo memoria. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, de esa manera en que puedes no saber algo que nunca te has molestado en investigar, era lo que él guardaba dentro. La respuesta, como resultó, era un teléfono satelital, elegante, negro, el tipo de dispositivo que cuesta lo que cuesta un auto pequeño. Se veía extremadamente fuera de lugar en ese maletín maltratado, lo cual creo que era exactamente el punto. Lo sacó, presionó un botón, dijo 3 palabras. «Tráiganlo». Olivia, de pie a 9 metros, todavía sosteniendo su ramo, todavía hermosa, todavía completamente inconsciente de que su boda estaba a punto de convertirse en algo que contaría por el resto de su vida, soltó una risa pequeña y nerviosa. «¿Está llamando a un taxi?», dijo. Nadie respondió. 90 segundos después, 90 segundos que reconstruiré para ustedes con detalle preciso porque los he repasado muchas veces, las puertas de hierro de la finca en la entrada principal se abrieron, no porque alguien se acercara, porque alguien ya tenía el código. 3 camionetas blindadas, negro mate, sin placas visibles desde donde yo estaba, entraron por las puertas en formación perfecta sobre el pasto impecable de la finca Ashford, sin prisa, sin drama. El tipo de entrada que no necesita ser teatral porque el contenido es suficiente. Se detuvieron en 3 puntos equidistantes del jardín. 6 hombres bajaron, todos con trajes oscuros a la medida, todos moviéndose con la precisión coordinada y sin prisas que pertenece a gente muy bien entrenada y muy bien pagada. El hombre al mando caminó directamente hacia mi abuelo, se detuvo e inclinó la cabeza. «Señor, el perímetro está asegurado. He escuchado a mi madre hacer muchos sonidos en mi vida. La risa social, el suspiro decepcionado, el zumbido específico que hace cuando pretende no estar enojada. Nunca había escuchado el sonido que hizo en ese momento. Fue corto, involuntario. El sonido de un cuerpo registrando algo que el cerebro aún no ha procesado. El color se le fue del rostro, no de manera dramática, no como en las películas, sino de manera práctica, como se va el color de la piel cuando la sangre se redirige. Mi padre dio un paso adelante, luego se detuvo, porque la multitud se estaba moviendo, no en pánico, en reconocimiento. Vi cómo sucedía por etapas, la manera en que se mueve entre la gente cuando algo se registra, las conversaciones silenciosas, las cabezas girando, la recalibración social específica de invitados que saben que han estado en salones con dinero real, con poder real, con el tipo de nombres que aparecen en alas de hospitales y salones de aeropuertos y en la papelería de organizaciones que importan, dándose cuenta, de repente, de lo que estaban viendo. Theodore Vance, fundador de Vance Aeronautics, 1987. Sistemas de logística de defensa. Infraestructura de transporte médico. 3 empresas subsidiarias abarcando 14 países, 140,000 empleados
números en su punto máximo, su nombre en el centro de trauma Vance del hospital más grande de la ciudad, en 2 becas universitarias, en un centro de investigación en Suiza que yo solo conocía de la manera vaga en que un nieto conoce cosas de las que sus abuelos no hablan. Se había retirado de la vida pública 11 años atrás, silenciosamente, sin anuncio, sin perfil, sin despedida. Simplemente se había retirado de los círculos donde su nombre alguna vez tuvo un peso serio, y todos habían hecho lo que hace la gente cuando un hombre poderoso envejece y se queda callado. Asumieron que había terminado. Mi padre lo había sabido todo el tiempo. Eso me golpeó antes que nada más. Esa fue la comprensión específica que se me alojó en el pecho como algo con un filo agudo. Él lo sabía, y había dejado que su esposa pusiera a ese hombre detrás de los botes de basura. Una mujer bajó de la segunda camioneta. Traje azul marino, cabello oscuro recogido, la compostura específica de alguien que no experimenta los entornos como hostiles, sin importar lo que esté pasando en ellos. Cargaba una tableta plateada. Caminó hacia el centro del jardín sin mirar a nadie en particular, y comenzó a leer sin preámbulo ni presentación. Su nombre, aprendería después, era Patricia Holt, socia principal de Holt & Associates, uno de los bufetes corporativos más respetados del estado. Había sido la abogada personal de Theodore Vance durante 19 años. Leyó 4 puntos. El primero, un cese y desistimiento contra la firma de mi padre, efectivo de inmediato, por el uso no autorizado del nombre y la reputación de Theodore Vance en conversaciones de inversión privadas con clientes potenciales. Específicamente, la sugerencia de que los recursos y el respaldo de Vance estaban disponibles para clientes que contrataran la consultoría de Richard Vance. El segundo, una remisión penal a la oficina del fiscal general del estado por representación fraudulenta, presentada esa misma mañana. El tercero, notificación formal de que el contrato del recinto en la finca Ashford había sido revisado y encontrado en incumplimiento de ciertas declaraciones hechas durante la reserva, declaraciones relacionadas, según se revelaría, con conversaciones de financiamiento de mi hermano. El cuarto punto. Patricia Holt hizo una pausa antes del cuarto punto, luego lo leyó. El préstamo de negocios de Liam, su emprendimiento de hotel de lujo, el que había estado desarrollando durante 2 años, el que mencionaba en cada cena familiar con el entusiasmo sin aliento de alguien que ha confundido su propia ambición con un plan de negocios, había sido garantizado en parte mediante declaraciones al prestamista de que Theodore Vance había revisado y aprobado el proyecto como una inversión personal. Él no había hecho tal cosa. El préstamo estaba siendo retirado con efecto inmediato. Olivia Chen se giró muy lentamente hacia mi hermano. Todavía sostenía su ramo. Sus nudillos, noté desde donde estaban blancos. Le dijiste a mi padre que él había probado todo, dijo. La voz de Liam salió en un tono que nunca antes le había escuchado. Tenía una reunión programada. Iba a convencerlo después de... El momento no era el lo usaste como carnada. No era una pregunta, era un veredicto. Su voz era completamente plana. Usaste a un anciano que ni siquiera sabía que habías puesto su nombre en documentos como palanca para hacer que mi padre tomara en serio tu propuesta. Olivia, eso es fraude, Liam. Mi padre lo intentó. Le doy ese crédito. Lo que sea que valga, que no es mucho. Cruzó el jardín hacia mi abuelo con la expresión de un hombre que creía, hasta el último momento, que podía manejar cualquier situación con suficiente impulso y el apretón de manos correcto. Había dado 3 pasos cuando 2 de los guardias de seguridad se movieron. Estaban entre él y mi abuelo antes de que completara su 4.º paso. Uno de ellos apoyó una mano en el pecho de mi padre, muy ligeramente, muy precisamente. Mi padre se detuvo por completo. Nunca había visto a mi padre detenerse por completo. Patricia Holt buscó en el estuche de la tableta, sacó una pequeña bocina externa, la colocó sobre el pasto y presionó reproducir. La voz de mi madre llenó el jardín, su voz real, la voz de puertas cerradas, la voz de resolver problemas, la voz que había escuchado a través de la puerta del estudio una semana antes cuando fui a recoger mi vestido. Simplemente siéntenlo fuera de la vista, detrás de los del catering. Theodore siempre viste como un vagabundo. Una vez que el dinero esté asegurado, puede refunfuñar todo lo que quiera. Pausa. Su risa verdadera. Lo sé, pero Richard necesita que esto salga bien. Si Lawrence Chen ve a ese hombre y piensa que así es como se ve la familia. La grabación continuó durante aproximadamente 40 segundos más, cubriendo 3 puntos clave: la ocultación deliberada de la identidad y presencia de Theodore Vance ante la familia Chen, la coordinación del arreglo de asientos como parte de una estrategia más amplia para asegurar la inversión de Lawrence Chen antes de que el abuelo pudiera negarse o complicar las cosas, y la línea que vi. Escuchar a Lawrence Chen con una quietud más aterradora que cualquier reacción. La discusión explícita de cómo asegurarse de que Theodore Vance
no pudiera causar problemas antes de las firmas. Patricia Holt detuvo la grabación. El jardín quedó absoluta, perfectamente en silencio. Olivia miraba al suelo. Lo miraba con el enfoque específico de alguien catalogando una decisión que ya ha tomado y para la cual no necesita más tiempo. Levantó la vista, no hacia Liam, hacia su padre. Lawrence Chen había estado de pie cerca de la mesa lejana durante la mayor parte de esto. Era un hombre compacto, cuidadosamente vestido, a quien yo había conocido 2 veces, en la cena de anuncio del compromiso y brevemente en un evento de recaudación de fondos. Se conducía con la quietud practicada de alguien que ha estado en suficientes salones donde las cosas salen mal, como para haber desarrollado un rostro neutral como configuración predeterminada. Su rostro neutral era, en ese momento, muy neutral. Le dio a su hija el más pequeño de los asentimientos. Olivia Chen se quitó el anillo de compromiso en un solo movimiento. Lo miró durante media segundo, la mirada de alguien completando un cálculo que ha estado corriendo en segundo plano por un tiempo. Lo colocó en el pasto a los pies de Liam, suavemente, con la restricción específica de alguien que no va a lanzarlo y no va a explicar por qué. Se merecen el uno al otro, dijo. Caminó a través del arco de flores. No miró atrás. Las rodillas de mi madre golpearon la gravilla. Quiero ser precisa sobre esto. No se desmayó, no se cayó, bajó deliberadamente, de la manera en que la gente se agacha cuando está recurriendo a la opción de la súplica y se le han acabado las demás opciones. Harper, su voz tenía una cualidad que nunca antes había escuchado en ella. No la calidez social, no la precisión fría, no el temblor de tristeza actuada que desplegaba para el público. Algo crudo debajo de todo eso. Harper, por favor, dile que se detenga. Habla con él. Somos tu familia, Harper. Me paré frente a ella. Mi mejilla todavía ardía. Mi lóbulo se había secado. El arete, el pequeño aro de oro que mi abuelo me había regalado, estaba en algún lugar de la gravilla detrás de mí, probablemente perdido. Miré a mi madre de rodillas sobre la gravilla del lugar de la boda de su hijo, en el vestido de $3,000 que había comprado para esta ocasión, bajo la luz de una tarde que se supone era la culminación de años de posicionamiento cuidadoso y construcción deliberada de imagen. Miré a mi abuelo, que ahora estaba de pie, erguido, con la mano apoyada en su bastón, observándome con sus ojos azules y esa expresión de alguien que ha visto venir esto durante mucho tiempo y no me va a decir qué hacer. No voy a hacer nada, mamá, dije. Ella comenzó a estirarse hacia mí. Las 2 palabras al frente de la oración, Harper, por favor, ya se estaban formando. No voy a hacer nada, dije de nuevo. Esto durante mucho tiempo y no me va a decir qué hacer. No voy a hacer nada, mamá, dije. Ella comenzó a estirarse hacia mí. Las 2 palabras al frente de la oración, Harper, por favor, ya se estaban formando. No voy a hacer nada, dije de nuevo. Y no voy a salvarte. Patricia Holt, con quien me senté 12 días después, en una sala de conferencias en el piso 14 del edificio de Holt & Associates en el centro, me explicó el alcance de lo que estaba pasando con la claridad ágil y específica de alguien que ha explicado situaciones legales complicadas a familiares muchas veces. La remisión penal por fraude está siendo tomada en serio por la oficina del fiscal general, dijo. La tergiversación del respaldo del señor Vance en la documentación del préstamo es la pieza más clara. Hay un rastro de papel, hay correos electrónicos, hay conversaciones con el prestamista que hemos preservado. Si el fiscal de distrito procede con cargos depende de varios factores que no podemos controlar, pero la remisión crea un registro formal y ese registro tiene consecuencias sin importar el resultado de la fiscalía. ¿Qué pasa con la firma de mi padre?, pregunté. Me miró por encima del borde de sus lentes. El cese y desistimiento ya fue notificado. Cualquier conversación actual con clientes basada en una conexión con Vance requerirá corrección inmediata. Si los clientes sienten que fueron engañados de manera sustancial, hizo una pausa. Varios de ellos ya han contratado su propio asesor legal. La consultoría de Richard Vance no sobrevivió intacta los siguientes 18 meses. 2 clientes presentaron demandas civiles. Un tercero se retiró silenciosamente. La firma se redujo a una operación de una sola persona hacia la siguiente primavera, lo cual, en la práctica, significó que dejó de ser una firma. El préstamo para el emprendimiento hotelero de Liam desapareció. Olivia presentó una solicitud de anulación, no divorcio, anulación, lo cual, bajo las circunstancias, su abogado argumentó exitosamente, por motivos de que había entrado al compromiso bajo condiciones materialmente tergiversadas respecto a la situación financiera y credibilidad comercial de su futuro esposo. La anulación fue concedida 9 meses después. Lawrence Chen hizo una declaración pública, breve, a través de la firma de relaciones públicas de su familia. La familia Chen ya no tiene relación con la familia Vance y le desea a Olivia lo mejor en este momento difícil. Mi hermano,
Al momento de escribir esto, vive en la casa de mis padres, a los 31 años, en su antigua habitación, con el concepto del emprendimiento hotelero de lujo todavía en su laptop, presumiblemente, esperando circunstancias que no llegarán. No digo esto con placer, quiero que quede claro. Liam es mi hermano, crecí con él. Lo recuerdo a los 8 años, mostrándome cómo atrapar luciérnagas en un frasco de vidrio, diciéndome que no morirían si le hacías agujeros a la tapa. Fue un niño que aprendió cosas equivocadas de los maestros equivocados, y ahora es un adulto viviendo las consecuencias de esas lecciones. No sé qué hacer con eso, salvo mantenerlo a cierta distancia y dejar que sea lo que es. Mi madre me ha llamado 11 veces desde la boda. He contestado 2. Las conversaciones fueron cortas. Ella no se ha disculpado. Ha explicado ambas veces las maneras en que ella es la parte perjudicada en esta situación, y las maneras en que yo he fallado a mi familia por no intervenir en su favor, y las maneras en que Theodore Vance, su suegro, el hombre al que llamó vagabundo, el hombre al que sentó detrás de botes de basura en una boda familiar, es en última instancia el responsable de todo lo que siguió. La lógica es interna, es consistente solo consigo misma. La reconocí. Dejé de contestar después de la segunda llamada. El abuelo y yo cenamos juntos el mes pasado, solo los dos, en la mesa de la cocina de su casa pequeña, la que mi madre había llamado vergonzosa, la que se ve exactamente como lo que es, un lugar donde alguien ha vivido mucho tiempo y le ha importado más los libros que los muebles, y ha pasado sus tardes en habitaciones que no necesitan actuar nada. Preparó sopa de verdad, desde cero, del tipo que toma casi toda una tarde. La comimos con pan que había comprado en una panadería del centro, del tipo sencillo, del tipo bueno. Le dije que había encontrado el arete. Uno de los guardias de seguridad lo había recuperado de la gravilla, lo había puesto en una pequeña bolsa de plástico y se lo había dado a Patricia Holt, quien me lo dio a mí en la reunión. El broche estaba doblado, pero el aro estaba bien. Lo hice reparar por $12 en un mostrador de joyería en el centro comercial. El abuelo asintió. ¿Y la gabardina?, dijo. Preguntaba por su vieja gabardina de lana, la que mi madre había ridiculizado durante 20 años. Sigue siendo vergonzosa, dije. Sonrió. La sonrisa verdadera, la que le llega a los ojos. Bien, dijo. Nos quedamos ahí sentados en la cocina de su casa tranquila mucho tiempo después de cenar, sin hablar de nada en particular. Afuera, los árboles hacían lo que hacen los árboles de septiembre. Adentro, sus libros hacían lo que hacen los libros viejos. Existir, pesadamente y sin disculparse, en cada superficie disponible. Pensé en algo que había dicho en la boda, sobre el fuego y su utilidad. No le pregunté qué había querido decir. Creo que ahora lo entiendo. El fuego limpia. El fuego expone la forma de las cosas que han sido ocultas por la acumulación de actuación y pretensión. El fuego te muestra qué era estructural y qué era solo decoración. Mi familia había estado construyendo una estructura durante 30 años, sobre una base de la que habían decidido avergonzarse. Escondieron la base, la adornaron, la llamaron vagabunda, la sentaron detrás de botes de basura y esperaron que nadie notara qué era lo que sostenía todo. Cuando llegó el fuego fue muy rápido. La sopa estaba buena. Manejé de regreso a casa en la oscuridad, 6 horas de vuelta, con la calefacción encendida y la radio baja, y la voz de mi abuelo en el fondo de mi mente diciendo la misma cosa tranquila que siempre dice, que es que las cosas correctas, dado el tiempo suficiente, tienden a encontrar su camino a la superficie. Lo llamaron una vergüenza. Él era la única persona decente en ese jardín. He dejado de sorprenderme de que esas dos cosas puedan ser verdad al mismo tiempo. He dejado de sorprenderme de muchas cosas. Si se quedaron conmigo hasta la sopa, se han ganado un like. Él también.